Bienvenidos a este nuevo comité de inversiones. Como hacemos algunos martes al mes, vamos a abrirlo a clientes y gente amiga que trabaja con nosotros. Eh, este martes lo tenemos a Esteban Domecq, de la consultoría INVEC. No vamos a hacer grandes presentaciones porque ya lo venimos conociendo y ya hace otras exposiciones o la de Tomás Bulat, de Santiago, perdón, estamos en contacto frecuente. En los breves minutos que por ahí esperamos hasta que todo el mundo se pueda conectar, ¿qué estás viendo? Nos va a ampliar todo, pero charlábamos en la previa y ¿cómo ves cómo viste el discurso? ¿Cómo ves cómo llegamos hasta acá? Bueno, buen día a todos. Gracias, Aníbal, nuevamente por la invitación. Después, obviamente, vamos a profundizar, pero un poco lo que conversábamos recién, ¿no? Con sentimientos encontrados, tenemos ya casi 90 días de mandato presidencial, de un nuevo mandato presidencial. Este nuevo mandato tenía un enorme desafío. Nosotros habíamos hablado de un puente en busca de la estabilidad, de 2 trimestres complejos y casi que estamos terminando el primero. En este primer un mini balance bien rápido, podríamos decir, bueno, el frente externo algo empiojado por los precios de los granos, ahí hay una luz de alerta que se ha encendido, pero el resto más o menos acompaña. El frente político en estos 3 primeros meses, sin lugar a dudas, el gran desafío con la caída de la ley ómnibus, el conflicto con las provincias. Hay que ver si este nuevo intento de empezar a construir un capital político a través del pacto le permite a Javier Milei darle algo de gobernabilidad al proyecto y al intento de estabilización y después de reformas estructurales. Y en el plano económico, digamos, la economía sintiendo la falta de anabólicos en el medio de la estabilización, el apretón fiscal y monetario está siendo muy duro y eso se está viendo en las variables reales, tal vez transitando por la parte baja que nos imaginábamos, pero más o menos está en línea con eso. Y muy positivo el frente financiero, y esto tiene que ver con que justamente esa estabilización que está siendo tan dura en el frente fiscal y monetario, está causando tanto daño a la economía real, del otro lado, y habíamos dicho, en este puente había que evitar un escenario de espiralización, justamente esa dureza ha reducido considerablemente el riesgo de hiper o de cuasi rodrigazo que hemos hablado algunas otras veces, y eso el mercado lo está asimilando muy bien. Entonces hoy el partido, digamos, se juega en la economía real, en la política, y el problema monetario, financiero, de alguna manera bajando un poco la tensión. Y eso se ve en la brecha, en los bonos subiendo, en el riesgo país bajando, etc. Así que hay buenas noticias por ese lado. Bueno, te dejo lugar a que arranque con la presentación y muchas de estas cosas las vamos a ver al final. Como siempre, la idea es que Esteban haga la presentación a lo largo de 45 minutos, una hora, y se abre el lugar a preguntas, las pueden escribir en el chat, y Saúl y Guillermo estarán coordinando esa parte final. Adelante nomás. Bueno, gracias Aníbal. Ahí comparto la pantalla. Si me confirmás que se ve bien, ya comienzo. Bueno, bien. Nuevamente, buen día a todos. Gracias, SIC, por la invitación. Vamos a analizar lo que está sucediendo con la economía argentina en estos primeros pasos de este puente en búsqueda de la estabilidad que comenzó a transitar el gobierno de Javier Milei, que asumió el 10 de diciembre en la Argentina. Y básicamente la presentación la voy a separar en tres ejes. En primer lugar, entender un poco el punto de partida, lo que está condicionando estos primeros meses de gobierno, el programa, qué están haciendo y para qué lo están haciendo y obviamente qué probabilidad de éxito tiene. En el punto número 2, ir de lleno a la frente nominal de la economía para ver el tema cambiario y el tema inflacionario. Y en el punto número 3, ir directo a la economía real, hablar un poco de sectores, de demanda, de cómo está un poco la imagen del gobierno y mapear un poco los posibles escenarios que podemos tener hacia adelante, separando un poco el corto del mediano plazo. Entonces, comencemos por el tema uno. En estos primeros pasos, en búsqueda de estabilizar una economía que había terminado el 2023 ya con un principio de espiralización, brecha cambiaria de 200%, inflación de 12% en los últimos 3 de los 4 meses, sin reservas, etcétera, asume un nuevo gobierno. Yo quiero hacer un comentario cortito, después eventualmente en la parte de preguntas podemos profundizar qué está pasando con el mundo, pero hay un tema relevante para la Argentina
que tiene que ver con la caída de los granos en lo que va del año. Fíjense esta columna que marco acá, es la variación en lo que va del año 2024. El trigo está 11% abajo, el maíz 9% abajo y la soja 10% abajo. Y si miramos contra un año atrás, está 21% abajo el trigo, el maíz 33, 23 la soja. Tenemos campaña récord en Estados Unidos, una excelente campaña en Brasil, una muy buena campaña en Argentina, récord para el maíz en Argentina. En el marco de una recomposición de la oferta de granos de Ucrania, que ya está abasteciendo de vuelta a Europa, y una desaceleración económica mundial que está generando stocks que exceden, menor demanda en China, y eso le está pegando fuerte a los commodities agropecuarios. Si lo ponemos en perspectiva, esta soja en 423 estaba un año atrás 570 la tonelada y estaba $650 2 años atrás, en febrero del 2022, cuando empezaba a escalar el conflicto en Ucrania. Con lo cual, aquí hay una luz de alerta que se ha encendido por el lado de los commodities agro, que de alguna manera venían surfeando muy bien el escenario post-pandémico y sobre todo habían surfeado muy bien todo el alza de tasas a nivel global. Bueno, efectivamente y lamentablemente en las últimas semanas barra meses hemos tenido malas noticias porque tenemos commodities agropecuarios, precios de los granos que han recortado considerablemente. Esto del lado de los precios internacionales. ¿Qué pasa con las cantidades? Esto que les muestro acá en rojo son las últimas sequías, 2009, 2012, 2018, 2023. Venimos de una sequía histórica en el pasado. Última proyección, estamos en 121 millones de toneladas para los tres principales cultivos. Soja en 49,5, maíz en 57, es una campaña récord para el maíz, no para el total, pero a pesar del recorte en las proyecciones, producto de la ola de calor que tuvimos en enero, la campaña en términos de cantidades sigue siendo buena. Y eso es una buena noticia por este lado, por el lado del clima. Precios por cantidades. Valorización de la campaña. El año pasado habíamos perdido 23.000 millones de dólares. Veníamos de una campaña absolutamente récord por ese salto en los commodities en el post-pandemia. Habíamos pasado de 47 a 24 el año pasado. Este año tendríamos una recuperación de 11.200. Estamos recuperando casi el 50% de la caída que nos ocasionó la sequía del año pasado. Tenemos más cantidades, pero bastante menos precio, y eso explica por qué la recuperación es parcial, es solo de la mitad. Pero bueno, el delta, la variación, es positiva, y este es otro elemento del cual se va a ganar el nuevo gobierno. Esto a modo de introducción, desde el punto de vista de las variables externas más relevantes para la Argentina en este corto plazo. Habíamos mapeado un escenario en el cual habíamos determinado 4 vectores para entender un poco los desafíos en el punto de partida y entender qué está haciendo Javier Milei y cuál es el corazón del programa económico, en el cual habíamos dicho que, bueno, el frente externo, a pesar de que se ha empiojado un poco el tema de los granos, sigue siendo relativamente favorable. Teníamos un serio problema en el vector político y esto se vio reflejado, por ejemplo, en lo que mencionábamos antes, la caída de la ley ómnibus, el DNU que ya está en la bicameral y hay riesgo de que sea bochado, el conflicto con las provincias. Para un gobierno con 38 diputados, 7 senadores, sin control de la calle, 30% de votos en las generales, al margen del 56 en el balotaje. El desafío es principalmente político, lo tiene que dotar de gobernabilidad al intento de estabilización y también de reformas. Esto para tener una macro extremadamente compleja. El presidente en la apertura de sesiones hizo un relevamiento de la herencia muy preciso. Ahora, esta macro compleja, que es la que va a intentar estabilizar el nuevo gobierno, convive con una dinámica sectorial muy positiva, que después voy a volver sobre esto. Y todo esto en el marco de un frente social, de un tejido social muy deteriorado, más de 40% de pobres en el punto de partida, más de 10% de indigencia, la tensión social claramente es muy caldente, con lo cual acá estaba el enorme desafío. Tengo debilidad política, mucha fragilidad social para administrar una herencia macroeconómica extremadamente compleja, con riesgo de espiralización, el cual ya había determinado el gobierno anterior, y eso explica la fase taller o este puente en busca de la estabilidad que empezamos a transitar a partir del 10 de diciembre. Esto a modo de repaso. Entonces, hagamos doble clic
en el programa económico. ¿Qué es esta fase taller? ¿Qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo? El pilar del programa económico claramente es el ajuste fiscal. El programa seteado originalmente con el fondo era de 0,9 déficit primario para este año. Atento a la imposibilidad de seguir financiando este desequilibrio fiscal, la propuesta del equipo económico, avalada por el Fondo Monetario, es ir a buscar un superávit primario de 2 puntos, que cuando paguemos los intereses nos va a dar un resultado fiscal equilibrado de 0% para el año 2024. Y este es el gran objetivo. ¿Cómo se iba a lograr esto? Bueno, había un componente de 40%, 2,2 puntos del producto que venía por mayores ingresos, y había un 60%, esto era el 40% del ajuste, más ingresos, 60% del ajuste aproximadamente menos gastos, 0,4 sobre PBI de ajuste a las jubilaciones, 0,5 a las transferencias a las provincias, 0,7 subsidios económicos, gasto de capital 0,7, programas sociales 0,4, 0,5 gasto de funcionamiento. Y en todo lo que no puede avanzar por restricciones legislativas, operativas o judiciales en estas dos líneas, la variable inflación iba a ser la variable que iba a terminar cerrando el déficit fiscal. Ahora, ¿qué cambió? Bueno, se cayó la ley Ómnibus. Y con la caída de la ley Ómnibus, una parte, casi el 30% de la corrección fiscal quedó suspendida, que básicamente tiene que ver con lo que era retenciones, reforma de ganancias, bienes personales, que ya empezamos a ver que en el marco de este nuevo pacto del 25 de mayo hay un intento de reflotar esto, porque el equipo económico y el gobierno sobre todo saben que si no pueden avanzar por el lado de mayores ingresos, van a tener que ser mucho más duros por el lado de menores gastos. Claro, y acá las provincias tienen muchas de las de perder. Acá más o menos el ajuste por transferencias discrecionales a provincias sería del 45%. Ahora voy a volver sobre esto. Después está el tema de los subsidios económicos y la obra pública. Claramente va a ser otra de las válvulas de ajuste en caso de no poder prosperar este intento de obtener más ingresos. Esta era la estrategia que se ve comprometida con la caída de la ley Ómnibus, y ahí es donde la debilidad política empieza a complicar un poco el intento de estabilización. Llegó el mes de enero, los datos fiscales de enero dieron resultado financiero superavitario de 518.000 millones de pesos, es el primer superávit de enero en 12 años, dato positivo y punto si quieren para el equipo económico. Cuando uno miraba la apertura decía, bueno, ¿qué pasó por el lado de los ingresos? Bueno, los ingresos en realidad crecieron en términos reales nada, 0,7. Entonces, claramente, la mejora en las cuentas vinieron estrictamente por el lado de los gastos, pero con un detalle, cuando uno abre el tema de los ingresos, ganancias sobre todo, y después contribuciones a la seguridad social, débitos y créditos, bienes personales, y impuestos internos, todos estos están cayendo, y gran parte de estos son los que se coparticipan. Entonces acá empieza a aparecer un segundo problema para las provincias, que después voy a hacer doble clic sobre eso. ¿Cuáles son los que suben? Derecho de exportación, importación e impuesto país. Entonces, la devaluación y el mayor impuesto país está compensando la caída de la recaudación por recesión, y con eso el gobierno de alguna manera puede aguantar en términos de ingresos que venían acompañados, por lo menos en enero, ahora va a estar febrero, a la inflación. Entonces, claramente, la corrección en el primer mes del año vino por el lado de los gastos. Cuando uno abre, hubo una sola partida que creció en términos reales, la cuenta de intereses. Creció 26% real. Ahora, ¿qué pasó con el resto? El 47% o 47 de cada 126, perdón, de 112, porque claramente esta torta por estos intereses que crecen de más supera el 100%, pero casi la mitad de la corrección vino por el lado de prestaciones sociales, de los cuales la jubilación, el 37% viene por esa vía, con una caída real del 38%, que es esta que está acá. Después tenemos otra parte que tiene que ver con los planes sociales, o sea, 47, casi la mitad viene por jubilaciones, pensiones y planes sociales. Subsidios económicos 19%, pero las tarifas todavía subieron poco a enero, habían subido muy poco. Esto principalmente pisar la caja de pago Camesa. Gasto de capital, obra pública paralizada, 86% cayó en enero en términos reales, 20% del ahorro. Licuación de salarios, 11%, cayeron 27%, y algo más de gasto de funcionamiento. Y ahí aparece todo ese peine que están pasando por el lado de las ineficiencias del gasto público. Y 7% transferencias a provincias, que es 72% de caída en términos reales. Entonces, acá empieza a aparecer
dudas en términos de la sostenibilidad de esta corrección fiscal. Claramente, el tema de la licuación tiene que ver con el rezago y la forma en la cual se ajusta toda la movilidad social en la Argentina, que transitoriamente en un proceso de aceleración inflacionaria licúa fuerte el gasto público. Piensen que ahora tuvieron un aumento de las jubilaciones en marzo del 27% en 3 meses con inflación de más de 60, que eventualmente, si después la inflación empieza efectivamente a ceder, el aumento de todo lo que es jubilaciones, pensiones y planes haría que nuevamente este gasto empiece a crecer en términos reales, con lo cual acá hay algo todavía a modificar. Subsidios económicos todavía es transitorio, pero vamos a empezar a ver ahora en marzo y abril el aumento de gas, luz y algo de transporte. Y freno a la obra pública y transferencias, estas son las partidas que de alguna manera mayor perdurabilidad pueden tener en el tiempo, con lo cual es muy poco todavía de la corrección fiscal que podríamos decir puede ser perdurable o sostenible en el tiempo para asegurar cumplir con este déficit. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Todavía falta mucho para trabajar en materia fiscal. El punto de partida es bueno desde el lado de que el resultado ya es positivo. Yo diría hasta acá tenemos un proceso de licuación transitoria del gasto hasta que estos puedan empalmarse con un ajuste que sea permanente, revisando muchas de estas partidas de forma que sea permanente la corrección fiscal. Ahora, esta es la película de enero, obviamente los datos de febrero no están por el lado del gasto, pero sí están por el lado de la recaudación. Fíjense que acá, Administración Nacional, bueno, total de recursos había caído 4% en términos reales en enero, pero las provincias habían llevado la peor parte, 8% abajo, y miren lo que pasó en febrero. Empieza a ceder el tema de derechos de exportación, impuesto país más o menos aguantó, pero venía creciendo 180% interval, desaceleró fuerte a 47%, y es así que el 4 negativo de enero del total cayó a 13, y cuando hacemos doble clic, fíjense Nación, Administración Nacional, sin Seguridad Social daba 12 positivo, pasó a 6 negativo. Entonces acá empieza a aparecer un problema para el gobierno nacional ahora también, y las provincias que estaban en -8 en términos reales, dio -19. Se les empieza a caer mucho más fuerte, con lo cual las provincias por partida doble, menos transferencias discrecionales del gobierno y caída de la actividad que repercute directamente en los impuestos coparticipables que van a las provincias, le empieza a generar un segundo dolor de cabeza a las provincias, que van a tener un tercer problema, que tiene que ver con la caída de recursos tributarios de origen provincial producto de la recesión. Entonces, acá es donde estamos viendo la complejidad política que tiene que ver la corrección del desequilibrio fiscal. Veamos un poquito lo que está pasando con las provincias. Esto que les muestro acá, en verde, son recursos tributarios y no tributarios de origen provincial. Y esto da cuenta de, hay provincias, la Ciudad de Buenos Aires o jurisdicciones, ¿no? Neuquén, Chubut, si quieren, que dependen principalmente de recursos de origen provincial, ya sean tributarios o no tributarios. Claramente acá pesan muy fuerte en Neuquén y Chubut las regalías. Pero hay provincias que tienen muy pocos recursos propios. La Rioja, Jujuy, Santiago del Estero. En naranja tenemos lo que son transferencias discrecionales del gobierno nacional. El 1,2 puntos que mencionamos acá, de los cuales la intención era recortar 0,5, son casi 45% de ajuste en las transferencias discrecionales del gobierno nacional, van a impactar en las provincias, pero de manera muy heterogénea. Había provincias, La Rioja, por ejemplo, Mendoza, Buenos Aires, muy dependientes de las transferencias discrecionales. En La Rioja, por ejemplo, era más del 20% de los ingresos, casi el 20%, el 19%. Bueno, casi el 20%. Con lo cual, el impacto de pisar las partidas de transferencias discrecionales del gobierno a las provincias va a ser bastante relevante a nivel provincial y consolidado, pero para algunas provincias se le va a hacer realmente pesado. Ahora, como decía antes, por un lado el gobierno les transfiere menos recursos, pero por otro lado, línea celeste, se le estaba cayendo la recaudación o los tributos de origen nacional. Esto es lo que sale automáticamente por coparticipación. Y acá hay provincias Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Catamarca, La Rioja también, muy dependientes de esos recursos, que como mostré recién, estaban cayendo en el primer bimestre 14%, pero en febrero cayó en 19%.
empieza a apretar fuertemente a las provincias. Lamentablemente todavía no están los números del año 2023 de cómo cerraron los resultados fiscales a nivel provincial, pero simulemos con el año 2022. Es de esperar año 2023, elecciones. La foto probablemente sea incluso peor que esto que le muestro acá, pero si ustedes ven las barras, este es el resultado fiscal a nivel provincial, última línea del año 2022. La Ciudad de Buenos Aires, y estos sobre ingresos, tuvo un superávit de 10,5 puntos sobre sus ingresos. Córdoba, 8,3. Santiago del Estero, 9,5. Son, si quieren, las provincias más prolijas. Mendoza, 5,7. Jujuy, 5. Corrientes, 4,2. Le seguían. Ahora, había provincias, Buenos Aires, por ejemplo, La Pampa, San Luis, La Rioja 0,2 negativo, que habían el 2022 ya terminado con déficit. El total te daba 0,7 puntos del PBI o 1,9 en términos de los ingresos, de superávit a nivel provincial consolidado. Pero insisto, era muy desparejo. Había provincias muy ordenadas, con un buen resultado fiscal, muy superavitario, pero otras que ya estaban en rojo. ¿Qué pasa si simulamos un recorte de las transferencias muy parecido a lo que dice el programa económico del gobierno, en el orden del 50%, es un poquito más, no el 45%? En el primer bimestre el ajuste o el recorte de las transferencias está en la zona del 90%. Y si simulamos una caída de 5% de los recursos tributarios, hoy está siendo muy superior, pero entendemos que la economía debe empezar en algún momento a pegar la vuelta, después lo vamos a hablar. Fíjense cómo terminarían algunas provincias. La Rioja, 24,4 negativo o deficitario sobre ingresos. Provincia de Buenos Aires, 16. Catamarca, 14. Chaco, 13. Formosa, 14. San Luis, 15. Río Negro, 13. Entonces, acá hay un tema de índole económico, fiscal, pero también político, que tiene que ver con cómo se distribuye el costo del ajuste político, y esto claramente es lo que está en juego en el pacto del 25 de mayo, entendiendo que las provincias en términos generales venían con un desempeño fiscal sano o favorable, y el gobierno nacional venía haciendo históricamente el ajuste. Bueno, ahora hay un intento de distribuir el costo, pero esto claramente puede tener un impacto en las finanzas provinciales. Si miramos el perfil de vencimiento del año 2024 de deuda en dólares, provincia de Buenos Aires, Chaco, La Rioja, Río Negro, Salta son de las provincias también más comprometidas, y esto empieza a explicar el problema de las cuasimonedas, por ejemplo en La Rioja, y el default que tuvo hace una semana el propio gobierno de La Rioja. Entonces, acá hay un tema a monitorear, que el problema fiscal, digamos, en este momento, el gobierno nacional empieza a mostrar mejor desempeño. Dijimos hasta acá, tal vez no es sostenible, pero es una licuación transitoria que hay que hacerla sostenible, pero puede tener, o puede estar haciendo una especie de metástasis a nivel finanzas públicas provinciales que habrá que monitorear, porque claramente esto también puede comprometer la estabilización. Ese es el pilar, si quieren, del programa. Punto número 2, el apretón monetario. El gobierno expande base monetaria para comprar dólares y para pagar intereses, y en parte también por el tema de los puts del Banco Central, y contrae con el sector público que está superavitario y está haciendo esta triangulación o este canje de pases por título del Tesoro de los bancos con puts del Banco Central, y esteriliza. En resultado, en lo que va de la gestión de Milei, ¿cuánto se expandió la cantidad de dinero? Cero. 276 millones de pesos, cero. Entonces, en términos reales, tenemos una caída en casi 3 meses del 26%. Y se empieza a sentir que en términos reales la masa monetaria ya alcanza para poco y nada. Esto es parte del apretón monetario, que se combina también con la reducción de la tasa de interés en el marco de un proceso de aceleración inflacionaria mientras corrigen precios relativos, que licúa también parcialmente la famosa bola de pasivos remunerados. Antes eran LELIQs, hoy son pases. En términos del producto cayó casi 2,4%. Entonces hay un proceso de reducción de esa masa de excedente de pesos, pero es un proceso en el cual todavía falta mucho. Miren la relación base monetaria contra pasivos remunerados. Acá estaba en la previa de la crisis del 2018-19 de Sturzenegger, había 175 puntos de pasivos remunerados sobre masa monetaria, cayó 88 en términos del PBI, hubo una devolución de masa monetaria o una caída en términos reales de 10 puntos del producto.
Hoy estamos con casi 3 bases monetarias todavía contenidas en pasivos remunerados y estoy hablando solo de pasivos remunerados pesos, que si sumamos pasivos remunerados dólares, los BOPREAL, estamos hablando de 360% aprox todavía. Entonces, hay un apretón monetario y hay una licuación. El apretón viene justamente por licuación de un lado y esterilización del otro, en el marco de un intento de ir resolviendo este problema, pero es un camino que todavía falta recorrer, falta transitar. Por eso es poco viable el levantamiento del cepo en el corto plazo. En el plano financiero, un equipo y una bajada de línea que de alguna manera muestra absoluta prolijidad y cumplimiento de todos los vencimientos de los títulos de deuda, las LEDIP, los duales, los BONSER, se reestructuró el programa con el fondo. Reestructurado el programa con el fondo este año no saca dólares, con lo cual los vencimientos de deuda son bastante accesibles para el gobierno. Argentina no debería tener ningún problema en esta materia. El objetivo está claro, volver a los mercados lo antes posible. Y en el frente cambiario devaluaron, sinceraron el tipo de cambio, pero mantuvieron el cepo y los tipos de cambio diferenciales. Y el Banco Central empieza a acumular fuertemente reservas. 2.000 millones de dólares en diciembre, 3.200 millones en enero, 2.600 en febrero y va a 300 en lo que va de marzo, en solo 2 ruedas. Esto da cuenta de casi 8.000 millones de dólares que compraron. Bien, empieza a detener esta hemorragia o esta sangría que tenía en los últimos 2 años. Ahora, la compra de dólares está siendo a costa de no pago de importaciones. Con lo cual acá también tenemos que pensar qué sostenibilidad tiene este proceso de recomposición de reservas internacionales en un intento de sanear el balance del Banco Central. La línea celeste son las importaciones devengadas o realizadas. Línea negra, casi negra, es importaciones pagadas. Fíjense que en noviembre habíamos importado por 5.400 y pagado solo 1.600, era el 30% de las imports. En diciembre se importaron 4.200, se pagaron 700, el 17%. En enero se importaron 4.600, se pagaron solo 1.000, el 24%. Entonces acá hay un proceso muy virtuoso de compra de dólares del Banco Central que por ahora está haciendo a costa de mayor endeudamiento del sector privado a través de los importadores. Entonces, este es el punto de partida. Estamos transitando la fase taller en la cual el gobierno tiene un solo objetivo, evitar la espiralización, y esta combinación de elementos, el ajuste fiscal, el apretón monetario, la prolijidad financiera y este esquema cambiario, hoy está reduciendo considerablemente el riesgo efectivamente de espiralización. Entonces, dicho esto, tenemos que ver un poco, bueno, cuán sostenible es la dinámica, sobre todo cambiar inflacionaria hacia adelante, para saber si efectivamente podemos hablar de una estabilización que ya está más cerca o no. Estos son los primeros pasos de este puente. Y después, eventualmente, ver qué impacto está teniendo a nivel de actividad. Tema 2. Fíjense el dólar. Primero, reservas internacionales. Alberto Fernández había arrancado en 11.000 millones positivas y entre 11.000 negativas las reservas netas, que son las que más hay que mirar. Hoy estamos en la zona de 4.000, o sea, de los 8.000 que compró, 7.000 y un poco más logró acumular de reservas internacionales. Punto para el equipo económico. En segundo lugar, la brecha cambiaria también de alguna manera bajó considerablemente. Este era una especie de termómetro de inconsistencia del programa anterior. Acá están las 4 crisis cambiarias de Alberto Fernández. Esperen qué pasó ahí. Octubre del 2020, el acuerdo con el fondo, el derrape de Guzmán, la espiralización de Massa. Y bueno, el equipo económico sinceró el tipo de cambio, se fue a 800 en diciembre. En enero hubo una mini turbulencia, la brecha llegó en un momento casi al 60%. Hoy aflojaron considerablemente. Tenemos un blue en la zona de 1015, es una brecha de 20%. CCL brecha 26 en 1066, MEP en 22. Estamos hablando claramente de un programa que en el frente cambiario tiene las variables a raya o relativamente controladas. La pregunta del millón tiene que ver con a costa de qué, y eso tiene que ver con cuánto habrá que atrasar el tipo de cambio, si va a ser sostenible o no esta dinámica hacia adelante. Veamos un poco el tipo de cambio real. El 1 a 1 de la convertible a platos de 520 pesos. El 4 de overshoot de salida de la convertibilidad, junio del 2002, fue el peor momento, fue 1.600. El dólar de 3 pesos de Néstor a plato de 1.300, un dólar muy alto. Hoy tenemos un dólar mayorista en 8.43.
que nos queda en la zona de 900 el blend exportador y en la zona de 1000 el dólar importaciones. Entonces, si digo 900 el dólar exportación y 1000 el importador, uno dice, bueno, en términos de foto, no son malos tipos de cambio. Ahora, los 800 de diciembre, ni bien sinceró el tipo de cambio, la plata hoy es 1264. Fíjense, acá están las 4 crisis cambiarias de Alberto Fernández. Había tocado 2.100 pesos octubre del 2020. Entonces, tanto el paralelo como el oficial vienen en un claro proceso de apreciación que preocupa la sostenibilidad del esquema del CRONI al 2%. Entonces, si uno analiza posibles trayectorias, esto es una visualización promedio mensual, por eso da más abajo. Este es el pico del 12 de diciembre cuando se sinceraron. Pero si uno simula crawling del 2% con inflación, consenso analista, REN Banco Central, la trayectoria cambiaria va a seguir la línea naranja. Y claramente en junio ya vamos a estar en el mismo nivel de partida pre-devaluación. El esquema no va a ser claramente sostenible. Y esto va a meritar una corrección del tipo de cambio adicional. Para que eso no suceda, la inflación debe bajar considerablemente rápido. Yo digo, converger a la zona de un dígito en abril, más tardar mayo, debería dar 8 o 9%, y el Banco Central tal vez deba acelerar un poco el crawling al 3, 4, 5%, y de esa manera, más o menos, evitar que se atrase en una magnitud significativa, cosa de que el esquema sea sostenible. Entonces, acá se juega el partido, el equipo económico. El crawling eventualmente lo pueden manejar, digo, lo pueden acelerar un poco. Por ahora están transmitiendo de que no lo van a hacer y está bien que así lo hagan. La pregunta es si la inflación va a converger o no. Entonces, si no converge, va a ir por abajo. Y acá abajo pueden suceder dos cosas. Puede haber una devaluación correctiva con un programa atrás, con dólares tal vez levantamiento del cepo, flotación y de alguna manera un nuevo programa económico, pero ya un programa de estabilización con todo lo que tiene que tener. Y sería lo que nosotros llamamos una devaluación correctiva, o si no puede venir una devaluación tal vez más desordenada. Pero sin lugar a dudas, esta trayectoria no va a ser sostenible para el esquema y va a meritar una corrección del tipo de cambio. Entonces el partido ahí se juega en la inflación de corto plazo. Marzo, abril, mayo, el dato de febrero también es relevante. Entonces veamos un poco la perspectiva inflacionaria. Acá tenemos los datos de inflación de 12% de los últimos 4 meses del gobierno anterior. Llegó el sinceramiento 25 de diciembre y el 20 de enero. 254 es el acumulado de 12 meses. Va a dar 290% en febrero y va a superar el 300 en marzo. El consenso de analistas dice 18 la inflación de febrero, 15 de marzo, 13 de abril, 10 de mayo. Con esta trayectoria y crawling del 2%, vamos a ir por esa línea naranja que le mencionaba antes. El gobierno necesita ir a la zona de febrero 13-14, a la zona de 10-11 de marzo y a la zona de 8-9 de abril. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por dónde va la inflación? ¿Va a ir más por acá arriba o va a ir más por acá abajo como necesita el equipo económico? Y bueno, el partido está difícil. Yo creo que hay tres drivers de corto plazo que van a determinar por dónde va la inflación en estos meses. Uno es la brecha cambiaria, dos es el silenciamiento de precios relativos, llámese tarifas, y tres es las paritarias. La brecha cambiaria, hay bastantes posibilidades de que el gobierno la tenga, con este apretón fiscal y monetario tan duro, la tenga a raya. Sería uno de los 3 partidos relativamente ganados. El partido difícil que queda es el de precios relativos. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense esto, la inflación acumulada en la gestión de Alberto Fernández fue 900%, pero había precios que habían subido 500%, 400, 600, comunicaciones, el dólar, la luz, el gas, el agua, educación, y había otros que habían subido 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. Estos recuadros azules acá dan cuenta de contraprecios relativos más o menos de equilibrio, fines del 19, principio del 19, los precios que estaban adelantados. El dólar blue, frutas era por la sequía, indumentaria, autos, material de la construcción, calzado, medicamentos. Estos habían subido todos entre 1100 y 1500% y era todo lo que estaba adelantado. Acá estaba la luz, el gas, transporte, telecomunicaciones, dólar oficial, prepagas, todo lo que estaba atrasado. En verde están los precios relativos después de 2 meses de sinceramiento de precios relativos con la llegada del nuevo gobierno. La inflación acumulada fue 51%. Y miren el dólar, subió 129.
Entonces, fíjense lo que hizo el dólar oficial. Salió de acá y se puso en la línea. Está completamente alineado. Los combustibles tuvieron un sinceramiento importante, pero le faltó una parte. Y después algunos que estaban adelantados, dólar blue, por ejemplo, indumentaria, autos, fíjense cómo bajaron en términos relativos. Entonces acá tenemos un proceso virtuoso, pero incompleto de saneamiento de precios relativos. Pero fíjense, luz y gas, a enero estaban más atrasados. Y esto es lo que vamos a ver en marzo, abril. Alquileres, educación. Esto quedó, bueno, en 2 meses subió solo 7%. Entonces, hay un componente inflacionario pendiente en términos del sinceramiento de precios relativos que está estrictamente asociado con el tema de las tarifas. Y ya sabemos que luz va a subir 150% para N1, para el segmento 1, 75% para el N2, para el N3, para pymes, comercio va a ser incluso mucho más. Con lo cual hay un componente inflacionario fuerte todavía que resta ver por el tema del sinceramiento de las tarifas. Y después el tercer partido va a ser el tema de las paritarias, que claramente ahora vamos a hablar de los ingresos reales y el impacto en la actividad. Va a empezar un proceso de intento de recomposición y por eso estamos viendo una batería de paros por todos lados. Y eso también va a ser mucho combustible al proceso inflacionario. Y esto da cuenta de un partido que va a estar difícil, que tiene que ver con llevar la inflación a la zona de un dígito en el mes de abril-mayo. Si miramos indicadores de alta frecuencia, estos son las mediciones de la consultora, en los recuadros en amarillo está el dato oficial del INDEC, de la inflación, esto es en alimentos. Acá está el fogonazo inflacionario de diciembre, dio 19,6 en enero. Y si ustedes observan en las últimas 4 semanas, 3,3, 3,2, 4,4, 1,8, da un promedio semanal arriba de 3, empieza a tomar cierta inercia que da cuenta de una inflación que empieza a flotar relativamente más alto de lo que estaba antes de todo este sinceramiento. Si vemos la general, que tiene el impacto de regulados, acá están los 3 meses de 12% de masa, acá está el sinceramiento de diciembre y el coletazo de enero, la inflación parecería encontrar cierta resistencia también acá, sobre todo por el 7,2 en el arranque de febrero, pero en el arranque de marzo vamos a tener también un impacto similar. Entonces, el partido todavía no está, digamos, terminado. Hay un partido difícil a jugar que es en materia inflacionaria. Yo digo, es un partido a 3 sets. Número 1 es la brecha, número 2 son las tarifas, número 3 son las paritarias. Hasta acá, clave, el programa necesitaba que la brecha vaya flotando bien bajita porque es expectativa de volatilidad y es inflación presente, y ese partido lo están hasta acá conteniendo muy bien. Falta ver que acá va a estar la pulseada cuánto del impacto de la corrección de tarifas y de la recomposición de salarios se mete en la inflación y cuánto de eso es contrarrestado con el apretón fiscal, monetario y la recesión para mitigar y lograr que esta inflación efectivamente se vaya al cajón de un dígito en el mes de abril/mayo y haga esto. Y ahí está el partido para darle vida al esquema cambiario y para terminar de cruzar este puente en búsqueda de la estabilización. En simultáneo, las tasas de interés que bajaron fuertemente están licuando fuertemente el exceso de pesos. Este es el retorno de los plazos fijos, perdiendo muy fuerte en términos reales. Este es el punto número 2. Y ahí se juega el partido de la estabilización, terminar de cruzar este puente tan complejo que tenía que ver con estabilizar la economía argentina. ¿Qué está pasando en materia real? ¿Qué pasa con la economía en el frente real mientras se intenta estabilizar? Bueno, el dato de diciembre da cuenta ya 3,1 cayó mes contra mes y 4,5 interanual. El 2023 terminó 1,6 abajo, pero miren el flechazo de noviembre y diciembre. ¿Qué empieza a sentir la economía? Bueno, que la estabilización es el sinónimo de sacarle los anabólicos con los cuales venía esta economía y empieza el sinceramiento. La economía empieza a meterse en un valle de actividad. Fíjense, acá está, a mediados del 2022 había terminado todo el proceso de recuperación post-pandemia. Acá ya vino la crisis de Guzmán. La economía, los escalones son los promedios trimestrales, no estaba en recesión técnica, había caído, sube, cae. Bueno, este trimestre va a dar muy negativo, entonces hoy la economía ya está en recesión y prácticamente tiene que ver con este sinceramiento o con este intento de estabilización que es como sacarle los anabólicos con los cuales venía esta economía. En una película o en un monitoreo de más largo plazo, este es el estancamiento estructural desde hace más de 12 años. Acá está la sequía del 2012 que les mostré antes y acá está la sequía del 2018. Fíjense que la sequía del año pasado fue casi del doble
de la del 2012 al 2018, pero miren la entrada a la recesión. Encontró mucha resistencia, mucho amortiguador. Acá está el segundo trimestre del 2018, el segundo trimestre del 2012, y el año pasado la economía con una sequía brutal cayó solo 1,6%, con mucha amortiguación. Y hubo tres elementos que amortiguaron, a mi juicio. Uno es la brecha cambiaria, el sobreajuste que generaba ese overshoot generó un aluvión de turismo, y esto se vio, por ejemplo, en ventas récord en todas las ciudades fronterizas de la Argentina. Dos, la aceleración inflacionaria que generaba, en el marco de un proceso de inflación que iba acelerando paulatinamente al ritmo del calendario electoral, mayor consumo como una estrategia de cobertura. Y tres, el plan platita del gobierno, sobre todo de agosto, después de las PASO hasta noviembre. Y eso permitió a la economía amortiguar. Y la economía terminó cayendo menos de lo que debería haber caído, si teníamos en cuenta la magnitud de la sequía. Ahora, ¿qué estamos viendo en diciembre, enero, febrero? Esto, el sinceramiento, la quita de anabólicos, la economía está en una especie de tobogán, donde la incógnita es, bueno, hasta dónde cae cuando pega la vuelta, y eso va a depender si la establección es exitosa o no. En un escenario positivo, la economía va a caer diciembre, enero, febrero, algo de marzo también, y podría intentar encontrar el piso en el segundo trimestre, debería encontrarlo, y el tercer y cuarto ya está rebotando. En un escenario negativo va a tener que ir a buscarlo el tercer trimestre o a más tardar el cuarto y no mucho más. En ese escenario la economía puede caer 5 puntos, en el otro puede caer en la zona de entre 2 y 3,5. Nosotros estamos en la zona de 3,5. En una hipótesis de estabilización exitosa, el fondo está en 2,8 de caída, consenso analista está en 2,4, pero es un detalle. Ahora, este 3,5 esconde un primer trimestre nefasto en materia de actividad, un segundo donde la actividad empieza a flotar y encontrar un piso, y después un tercero y cuarto de recomposición. ¿Qué pasa cuando abrimos los sectores económicos? La economía del año pasado cayó 1,6, pero fue un 1,6 muy tramposo. Porque miren los sectores económicos. Esta primer columna que ven acá es dato y variación, diciembre de cada sector, y esto es el acumulado en el año. Llegada de turistas terminó 62% arriba, hotelería no residencial también, escrituras 20 arriba, producción de autos 13 arriba, shoppings 12 arriba, patentamientos 10 arriba. Todo esto es actividad, ¿no? En minería 9,7 arriba, petróleo 9 arriba. Acá claramente no estaba la recesión. Bueno, en diciembre se empezó a ver el freno de mano de patentamiento de autos. Pero claramente acá hay sectores que tuvieron años muy buenos el año pasado, que venían del 2022 también muy buenos. Sectores que venían más o menos por el medio, ocupación hotelera total 4,8% arriba, supermercados 1 positivo, gas 0,6 negativo, industria 1,3 negativo, 3,4 ventas minoristas, 4 hotelería residencial. Acá en diciembre ya se veía el impacto en industria, en ventas minoristas, en supermercados, ya empezaba a verse esa economía entrando en ese tobogán recesivo. Y después tuvimos los sectores más afectados el año pasado. Construcción 7,9 cayó, el despacho de materiales, pesca 7, maquinaria agrícola 9, crédito 14, el agro 20, oleaginosa 51. Y bueno, esto que está acá abajo, ¿qué era? La sequía. Y estos eran los sectores afectados por la alta inflación y la falta de dólares. Pero esta magnitud de sequía debería habernos dado un PBI el año pasado de -2 y dio -1,6. Significa que estos que estaban positivos, más que compensaron a estos negativos si sacábamos el agro. Y esa es la economía, yo decía, no estaba en recesión, pero era bajonera, era un barco que se ponía a 90 grados. El agro iba muy abajo del agua por la sequía. Algunos sectores de industria, comercio y construcción iban resentidos por abajo, pero todo lo demás estaba expansivo. Entonces, era una economía sectorialmente muy despareja, muy heterogénea. Ahora, viene enero y febrero y la economía transita el tobogán, empieza a meterse en este valle de recesión en el marco de la estabilización. Miramos indicadores, liquidación de divisas. Ya febrero acumulado está 90% arriba. ¿Qué es esto? Y la recuperación del agro y la contraseca. Este año el agro va a crecer más de 30% y va a estar acá arriba. Más de 30%. Petróleo sigue empujando. A enero 8% arriba. Escritura flota 1,8. Gas es un tema estacional. El año va a terminar positivo. Entonces acá hay sectores que venían mal y empiezan a estar bien, sectores que estaban bien, que siguen bien, petróleo, minería también va a seguir bien, por ejemplo, turismo receptivo va a seguir bien, pero no a esta velocidad. Entonces hay sectores que van a ir por arriba en este valle
pero después hay sectores muy afectados. Industria 6 abajo, producción de autos 18 abajo, en enero los dos, patentamientos 27 abajo, en febrero en el acumulado del bimestre, se está cayendo prácticamente un cuarto, construcción menos 28, venta minorista menos 27 también en el primer bimestre, maquinaria agrícola menos 40, el crédito menos 40. Entonces acá están los sectores afectados que están vinculados principalmente aquí, al mercado interno. Ahora, el agro va a ir por arriba, petróleo va a ir por arriba, minería va a ir por arriba, porque está todo vinculado al sector externo. Entonces, este barco bajonero que se había puesto a 90 grados, se mete ahora abajo del agua, pero hay sectores que quedan arriba del agua. El agro, minería, petróleo, gas, turismo receptivo, economía del conocimiento, van a seguir por arriba y esos son los que le van a topear la recesión. Que insisto, en una estabilización exitosa debería ser en el segundo trimestre. Ahora, ¿por qué estos van por debajo? Bueno, porque la estabilización, que incluye un fuerte componente de corrección de precios relativos, está pulverizando los ingresos. Y el apretón fiscal y monetario con este sinceramiento de precios relativos está siendo extremadamente duro y tenemos caída de los ingresos jubilados, pensionados entre 3 y 25% con y sin bono, y de los asalariados también entre 10 y 20% probablemente. Vamos a ver cuando veamos el dato de enero y febrero que todavía no está. Pero miren la magnitud de la caída de los ingresos reales. Estos niveles de ingresos están muy por debajo del nivel de productividad de la economía. ¿Qué significa esto? Que estamos sobreajustando. Y por eso la economía se está resintiendo más, pero estamos sobreajustando. Dicho esto, me quedan 10 minutos, quiero barrer 2 o 3 láminas más para pasar a la parte de preguntas. Vuelvo a nuestro semáforo y decíamos, bueno, el frente externo está jugado, bajaron los commodities, sigue siendo favorable, pero está un poco más empiojado por la baja de las hojas, sobre todo y el maíz. Entonces, acá nos queda, para terminar de mapear el escenario y la probabilidad del éxito de la estabilización, entender estos tres vectores, el político, económico y social, cómo van a interactuar y cómo se van a desempeñar en los próximos meses, porque para que la estabilización pueda ser efectiva y terminar con este proceso, claramente esto va a necesitar de viabilidad política, de consistencia económica y de espacio o tolerancia social a toda esta estabilización o a toda esta ajuste. Si uno mapea estos vectores, uno puede decir, bueno, veamos la consistencia económica, el programa puede estar muy bien calibrado o mal calibrado, y la tolerancia social puede ser alta o baja. Entonces uno puede decir, Esteban, dame el peor escenario. Hagamos de cuenta que el programa está mal hecho y la gente no va a aguantar. Bueno, efectivamente acá hay todavía un riesgo de espiralización. Hoy el riesgo de espiralización se redujo considerablemente, porque el apretón fiscal y monetario y ese sobreajuste que le mostré recién redujo considerablemente el riesgo de espiralización. Nosotros habíamos dicho riesgo de hiper no había en el proceso, había riesgo de cuasi rodrigazo. Hoy el riesgo de cuasi rodrigazo bajó considerablemente y esto tiene que ver con lo duro que está haciendo el programa. Pero bueno, acá la economía sigue una inflación de 600, 700 o 500, probablemente con caída de 5 o 6 puntos. Si uno quiere dibujar el mejor escenario, vamos a suponer que la soja rebota y vuelve a 480 o 500. El real se aprecia en Brasil. La inflación va al cajón de un dígito en abril, da 8,5%. Empieza a construir capital político el gobierno con el pacto de mayo. Shock de confianza continúa, los bonos siguen subiendo fuerte, el riesgo país sigue comprimiéndose, va a ir abajo de 1000. Apertura de mercados, acá se levanta el cepo a mitad de año y la economía sale en B corta. Y este es el escenario positivo. El PBI te va a dar -3 y la inflación 200. Pero es un -3, insisto, tramposo. Un primer trimestre nefasto, un segundo que lateraliza y un tercer y cuarto ya en franco proceso de recuperación. Y este es el escenario positivo, todo sale bien. Y eventualmente habrá escenarios en el medio. Si el programa está más o menos y el frente social está más o menos, bueno, vamos a ver estabilizaciones conflictivas, tal vez con un poco más de inflación, un poco menos de actividad. Ahora, dado el programa y la gobernabilidad que le puede dar a este proceso el gobierno de Javier Milei, el partido yo creo que se juega acá, en el frente social. Digamos, ¿cuál es el espacio, la tolerancia o el aguante al ajuste? Y fíjense qué interesante esto. Salieron los datos de febrero de la DITELA, de confianza del consumidor, y da cuenta de los 2 primeros meses de gobierno, diciembre, enero cayó ferozmente. Fíjense que esto está en un subsuelo, está muy abajo. Pero en febrero, si ustedes ven ahí chiquitito, la confianza del consumidor rebotó 1,2 contra enero, no cayó en febrero. Está en niveles muy bajos. Y esto da cuenta de que del espacio social para seguir transitando está muy finito.
Ahora, todavía falta ver el impacto de las tarifas. Y no sé si vamos a tener que ver el impacto de la reversión de la reforma de ganancias, con lo cual hay un bolsillo que va a apretar todavía más, eventualmente en algunos sectores, pero el nivel es bajo. Y uno mira esto y dice, bueno, hay muy poco espacio social para recorrer estos 2 o 3 meses para que la economía encuentre ese punto de inflexión. Ahora, ¿qué pasa cuando vemos la imagen del gobierno? Milei arrancó alto, tiene un deterioro, pero sigue todavía en una zona muy alta. Esto de dato a febrero, que acá en febrero cayó un poquito más, pero ya casi nada. Y esto da cuenta de una especie de disociación en el humor social respecto a cómo está mi bolsillo, pero respecto a qué aguante tengo para que Milei pueda efectivamente implementar todo lo que quiere y hacer los cambios que propone, y cuánta la sociedad le está dando soporte a todo ese proceso. Y acá donde están los sentimientos encontrados. Y la gente dice, Esteban, no puedo más, pero quiero resistir. Y quiero salir de esta decadencia de años, de décadas y demás. Y este es el divorcio. Y esta es la oportunidad. Y acá es cuánto apriete el bolsillo versus cuánto siga ilusionado con un mediano y largo plazo próspero, es donde de alguna manera en el corto plazo se va a vivir esa tensión. Y esto explica también por qué a la oposición le hace tan difícil capitalizar el ajuste de Milei, en la cual la sociedad está sintiendo el apretón en el bolsillo, pero de alguna manera le sigue dando soporte. Esto da cuenta, yo creo, de dónde se juega el partido en estos próximos 3 meses, en evitar que esto se siga deteriorando, porque sin lugar a dudas, ahí puede estar la clave para que la economía pegue la vuelta y terminemos de cruzar este puente. Entonces, esto del lado del humor, y termino con el humor del mercado, porque, bueno, esto no lo actualicé ayer, pero los bonos tuvieron un rally fenomenal. Yo decía, este es un canal esquizofrénico, desde el inicio de la crisis de Guzmán, los globales promedio ponderado cayeron de 40 a 20, el riesgo país había subido a 2.700, acá está el empoderamiento de masa, la crisis de abril del 2023, el buen desempeño, si quieren, o el escenario de tercios, que después en duda y después la victoria de Milei, y en el último mes, el mercado empieza a ver que ese riesgo de espiralización bajó considerablemente porque el programa está siendo extremadamente duro, con lo cual, si bien socialmente está mucho más difícil el partido, económicamente, hoy la probabilidad de estabilizar y que esto termine en un buen puerto ha ganado probabilidad de ocurrencia, y ahí el mercado está haciendo su opuesto. Y ahí está el divorcio, una economía real que cae fuerte, en un frente social que se deteriora pero aguanta, y un mercado que está viendo que están solucionando los principales desequilibrios de la economía y le está poniendo ya precio a una economía estabilizada. Con lo cual, para una economía estabilizada, con un resultado fiscal que tiende a equilibrarse, esta deuda argentina estaba extremadamente barata, hay todavía mucho upside posible. Si miramos el riesgo país, es exactamente esa misma película. Ayer tocó 1590, una compresión del riesgo país fenomenal. Todavía falta un recorrido importante acá. En materia de acciones, las acciones ya habían tenido una recuperación formidable, más de 200% en los últimos 2 años. Bueno, están flotando, están lateralizando con alta volatilidad. Y si bien pareciera que medido en dólares todavía tienen mucho recorrido alcista, cuando uno compensa que en el 2018 teníamos un tipo de cambio extremadamente atrasado, a plata hoy en la zona de 550, y este tipo de cambio está en 1100, en realidad hoy las acciones ya no lucen tan baratas. Al contrario, algunas pueden estar caras. Lo que sí estaba barato y muy divorciado era la renta fija en Argentina, sobre todo soberana. Y por eso el desempeño en el mercado, insisto, en el marco de un proceso de estabilización que puede terminar siendo exitoso, está en la apuesta de que eso va a ser así, y por eso la renta fija en Argentina sube, 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 completamente divorciado de la economía real que baja, baja, baja y baja. Entonces, con esto termino la presentación, creo que estamos bien de tiempo. Para redondear, acá hay 3 vectores, digamos, que se combinan para que terminemos de cruzar todo este proceso de estabilización, este puente. Uno tiene que ver con el vector político, y acá el Pacto de Mayo puede ser un intento de empezar a reconstruir, para mí, en un balance de primeros 90 días que no ha sido positivo para el gobierno, y esto se vio en un montón de elementos, pero sobre todo con la caída de la ley ómnibus, con la disputa con las provincias, con el riesgo de caída del DNU. Entonces hay un gobierno que tiene que hacerse de gobernabilidad, y eso tal vez pueda encontrar un punto de inflexión ahora en las próximas semanas, con este pacto y este anuncio en la apertura de sesiones. En el plano económico, el programa está siendo duro,
en algún momento vamos a tener que transformar la licuación transitoria del gasto público en correcciones permanentes. Y ahí obviamente vamos a tener que ver un poco más de ingeniería y sofisticación en la corrección de determinadas partidas, sobre todo en la movilidad previsional. Y en el frente social va a estar esa tensión. Yo creo que el piso, el primer intento de encontrar piso va a ser abril-mayo. Ahí deberíamos ver el punto de mayor deterioro del frente social, porque la economía va a perder empleo hasta ese momento y el ingreso real, si bien empieza un proceso de recomposición con las paritarias, todavía va a seguir bastante abajo, con lo cual el humor social va a estar en caída hasta abril-mayo. Si el gobierno puede más o menos eh, llevar adelante y ir conteniendo este deterioro social, bueno, la Argentina va a efectivamente terminar de estabilizar y a partir de entonces podemos encontrar un punto de flexión y tener una economía que empiece a transitar un sendero de recuperación. Con esto termino. Agradezco nuevamente la invitación. Saúl, te cedo la palabra. Si querés, dejo de compartir y pasamos a la parte de preguntas. Muchas gracias, Esteban. Realmente muy interesante y con muchísimos bemoles para analizar la presentación y muy completa en todo el campo de la economía real y las finanzas y demás. Eh, una, para empezar las preguntas, estuvo la número 2 del Fondo Monetario, reunida con los principales funcionarios. Y en el statement, al final, dentro de que obviamente el apoyo, o sea, claramente esto va en la dirección que el fondo quiere, hablo de la sustentabilidad desde lo político de las reformas. Y ahí ato esto con lo último que dijiste del Pacto de Mayo y demás. Eh, la primera pregunta ¿es un pacto que es para unir a todos los gobernadores o para armar una coalición de gobierno? ¿Qué visión tenés ahí? Eh, En primer lugar, vos fíjate que la lectura que hace el fondo de darles sostenibilidad política y social es básicamente lo mismo que estoy presentando yo. En la estabilización tiene que ser políticamente viable y socialmente tolerable. Y ahí es donde va a tener que trabajar mucho el gobierno. Yo no creo que esté buscando armar un cogobierno o una coalición de gobierno con esta disputa. Lo que está intentando hacer es que no todo el ajuste fiscal recaiga en el gobierno nacional, porque esto ya le pasó a Macri. Entonces se carga el ajuste fiscal entero, se carga el costo del ajuste fiscal del gobierno nacional, mientras las provincias, que fueron las que también expandieron fuertemente el gasto público y han gozado de muy buena salud en sus finanzas públicas, vamos a decirlo así, duermen tranquilos. Entonces, hoy la estrategia tiene que ver, yo creo que obviamente hay una estrategia ahí política, de que el problema macro de Argentina no es del Poder Ejecutivo Nacional y la sociedad siempre termina echándole la culpa al presidente, sino es un problema estructural de lo que ha sucedido con el sector público los últimos 20 años, un sector público que pasó de 30 a 45 puntos, de los cuales 2/3 de eso fue nacional, pero 1/3 fue provincial, y que ese esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos, y es una forma estratégicamente para mi ley de decir, señores, acá el problema es de la política en general, no es del Poder Ejecutivo y yo que soy presidente y quiero hacer un ajuste. Entonces, yo la veo más como una estrategia política de reparto de costos que como una estrategia política de darle gobernabilidad, porque creo más, creo acá un punto que tiene que ver con que tal vez lo que están intentando hacer es cambiar la grieta en Argentina. Ya no va más la grieta, si querés, K versus anti-K. El intento es casta versus anticasta. Y en ese sentido los tiene que hacer partícipes a los gobernadores de este ajuste. Y en ese sentido, con el tema del ajuste realmente importante que vos mostraste muy claramente en algunos de los slices, eh, la deuda subsoberana, ¿cómo la estás viendo? Y eso es un poco, Saúl, lo que mencioné recién, que tiene que ver con
con dos elementos. ¿Cuán sanas estaban las finanzas de las distintas provincias? Insisto en que lo que yo mostré es el año 2022 y no el 2023. Y en una elección los números probablemente sean peores de lo que yo mostré. Pero hay provincias que estaban relativamente, vamos a llamar sanas, y hay Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santiago, Mendoza, estaban con un buen desempeño fiscal, con lo cual, tal vez ahí, bueno, ese es el elemento número uno, de cómo estaban las... Y número dos es cómo le pega los recortes del gobierno nacional y la recesión en términos de los ingresos a cada provincia, y eso también es bastante desparejo. Entonces, ahí yo veo que hay algunas provincias que pueden estar comprometidas. La Rioja, provincia de Buenos Aires, son dos provincias de las más afectadas por esta doble combinación, porque entraron con resultados negativos y eran muy dependientes de las transferencias. Y además, por su estructura de ingresos, les pega mucho la recesión. Con lo cual, esto explica eventualmente, obviamente, por qué vimos lo que vimos de La Rioja en estas semanas, pero yo temo que pueda haber complicaciones ahí por el lado provincial, con otras provincias, provincia de Buenos Aires, Río Negro, Salta, Chaco, van a ser provincias que habrá que monitorear porque pueden tener bastantes dificultades para afrontar sus compromisos. No solo de deuda, sino también de gasto corriente, que recordemos más del 50%, más del 60% del gasto corriente de las provincias son salarios. Entonces, esto habrá que monitorearlo. Ayer en un meet con el portfolio manager de un importante fondo común de inversión de Emerging Market, justamente se refirió a la deuda provincial argentina en el marco de sus estrategias y mencionó que estaban muy positivos en Córdoba, Mendoza, por ejemplo, y sí habló del diferencial de las otras provincias. Eh, lo que no dijo, y es un poco un dato que puede afectar mucho al asset class, es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que tiene una deuda importante y que los números son complicados. Efectivamente, Buenos Aires tuvo un déficit sobre ingresos de 3,7 puntos en el 2022. Eh, con muchas transferencias, no recuerdo ahora el número, pero estaba casi en 10 puntos los ingresos eran transferencias discrecionales del gobierno nacional. Eh, con lo cual, Axel Kicillof intentará mitigar un poco ese daño con mayor presión tributaria. Lo estamos viendo con el tema de ingreso bruto, con el tema del impuesto inmobiliario, con fuertes aumentos, pero la complicación va a estar. Eh, Así que yo veo ahí tal vez que pueda haber un problema. Sí, comparto. ¿Participará el Pacto de Mayo, Axel? No lo sé. Hay un tema al margen de la participación, en la cual ya casi la mitad de las provincias se expidieron favorablemente, pero otras no. Hay un tema no solo de participación, sino de timing, Saúl, creo yo. Digamos, el 25 de mayo es un periodo largo, para mi gusto, para una estabilización que, insisto, tiene que encontrar piso en abril, mayo, y la inflación tiene que estar de baja. Y yo creo que esto le va tal vez imprimir mucho ruido político. Bueno, hay una reunión esta semana, habrá que ver qué surge de esa reunión, cuál es la predisposición, pero básicamente lo que se va a negociar ahí es cuánto ajusta nación, cuánto ajustan provincia y cómo resolvemos esto. Eventualmente, si de ahí no sale algo favorable, yo temo que ese ruido político comprometa un poco este intento de terminar de estabilizar la economía. Y obviamente la no participación y de la provincia de Buenos Aires, tal vez la más importante del país, también va a ser un dato relevante. Te llevo más al mercado financiero. Ya algo mencionaste de los bonos hard dólar, globales y bonares. Ahí la pregunta es si hoy estás priorizando ley extranjera sobre ley nacional. Y la otra pregunta es la curva CER, ¿cómo la estás viendo? Eh, bueno, en realidad lo de la legislación, digamos, ustedes son especialistas y obviamente siempre tiene un atractivo adicional el tema
de no estar sometido a los tribunales argentinos, locales. Así que mi visión es global por sobre bonares en el sentido. La curva CER está muy negativa de corto plazo. Para mí hay una posibilidad de encontrar valor en el tramo medio, y esto tiene que ver con una inflación que tal vez no desacelere, que es un poco, yo digo, el desafío que tenemos en los próximos 3 meses. Entonces, ahí eventualmente, si la inflación no desacelera, esto va a aumentar corrección cambiaria y obviamente tenemos todavía algunos bloques de inflación importante. Hoy la curva CER tiene un atractivo. Saliendo de la de corto plazo está muy negativo, yéndose más al tramo medio. Yo creo que ahí puede haber algo de valor. Perdón, te interrumpo, Saúl. Hay, si bien a lo largo de la charla han aparecido estos temas, por ahí verlos desde el punto de vista estrictamente de inversiones. Eh, Preguntas que estamos teniendo recurrentemente o conversaciones que estamos teniendo recurrentemente con nuestros clientes. El año pasado era casi una obviedad decir, pará, toma créditos a 60, 70, 80, 90, ¿sí? Que todo se estaba acelerando en función de, bueno, la emisión, el gasto, todo lo que vos mencionabas hace un rato. Hoy las tasas, en algunos casos ya son menores a esas, ¿sí? Vos ves una inflación galopante, pero como vos mostrabas, ¿sí? Los precios relativos, digamos, no todo sube como antes, sino se está acomodando. ¿Cómo están viendo ustedes ese tema, digamos, de la evolución de la tasa de interés frente al tipo de cambio, frente a la inflación, no de los precios regulados, que eso sabemos que van a subir, sino de la capacidad de trasladar a precios, ¿sí? En los bienes que normalmente comercializa una empresa? Entonces, voy a decir, che, me endeudo en pesos, voy a tener capacidad, va a haber esa recuperación de demanda que vos mencionabas del segundo semestre, va a impulsar la inflación nuevamente, como para decir, che, tengo tasa de interés negativa o no, y qué perspectivas tenés vos. Por supuesto, ya entramos en el terreno de la opinión respecto de la evolución del tipo de cambio, ¿sí? Y de la evolución de la tasa de interés, porque a diferencia, si bien en teoría este gobierno es ortodoxo, entre comillas, la tasa de interés está hoy tremendamente negativa frente a la inflación, ¿sí? Ahora, si volvemos a niveles de inflación un poco más normales para Argentina, no para el mundo, de 5, 6%, 7%, un dígito alto que vos mencionabas, ¿van a seguir manteniendo una tasa de inflación de interés negativa? ¿Cuál es la perspectiva que ven ustedes? Voy a tratar de ordenar la respuesta en estos términos. Ahí más pie, hay dos escenarios: estabilización exitosa y estabilización fallida. Que dije, bueno, el riesgo de espiralización se redujo considerablemente, pero hay posibilidades de tener que recalibrar el programa, y la recalibración del programa implica una corrección cambiaria adicional. ¿Por qué menciono esto? Porque el recorrido del dólar, inflación y tasas va a ser diferente en los dos escenarios. Entonces acá uno tiene que pensar qué probabilidad le asigno o cuán confiado estoy de que esto va a salir bien de una o no. Ahora pensemos que esto sale bien. Si esto sale bien, la carrera de corto es inflación con algo de resistencia, tasa, dólar, planchado en crawling, que también lo aceleran un poquito, pero sigue muy abajo, y una inflación que va convergiendo, y para mí ni bien se solapa la tasa de interés, va bajando considerablemente. Entonces, si yo creo que esto va a salir bien, tomar créditos de 12, 24 meses con tasas altas fijas es un error. Digamos, obviamente hay posibilidad de precancelar después, pero te va a quedar un crédito caro. Para una economía ya estabilizada, la inflación va a converger rápidamente. Acá la inflación en el año puede terminar en el 180 o 220 en el año, pero tuviste mucha inflación en el primer trimestre, pero nada en el segundo. Con lo cual, en ese escenario, yo diría financiamiento a tasa variable, corres con la inflación de corto plazo para capturar esto transitoriamente, porque el crawling va muy abajo, y Argentina va a un proceso de encarecimiento en dólares. Yo creo que Argentina, en los dos escenarios, va a un proceso de encarecimiento en dólares. A mediano plazo, el dólar pierde contra la inflación y contra los salarios, sin lugar a dudas. Ahora, una cosa es el camino prolijo de esta estabilización. Entonces la inflación hace 15, 16 en febrero, 12, 13, se va al 9, empalma la tasa y baja con una tasa que empieza a quedar neutra o un poco positiva. Y ahí debería aparecer la ortodoxia, y esto es lo que está pidiendo el fondo. Y este es el camino 1. Distinto es si creo que van a estabilizar, pero con recalibración, y va a haber una corrección adicional del tipo de cambio. Si vos me preguntás a mí,
Yo hoy estoy más volcado a que van a tener que recalibrar el esquema cambiario. O sea, yo creo que la dinámica nominal está tan lanzada que con estos granos, sobre todo, va a ser difícil evitar esa corrección. Con esta hipótesis, en el medio puede haber brecha cambiaria, puede haber ruido en el programa, puede la brecha tensionarse. Entonces, si hoy la brecha está en 15, 20%, y yo creo que va a haber recalibración y la inflación no va a bajar, la brecha es una posibilidad de corto plazo, claramente. Ahí el dólar va a tener un salto, puede venir la inflación, y yo no veo ahí, Aníbal, que suban la tasa en ese proceso. Para mí aprovecha para hacer una segunda tanda de licuación. Entonces, si yo creo que va por este carril, las tasas del 70 a 12 meses se toman todas, porque se van a licuar todavía. Falta una segunda tanda de licuación ahí. Y aprovechar tal vez para agarrar la brecha también, el crédito, endeudarse en pesos. Es más, el otro día una compañía me dijo, Esteban, me están ofreciendo los bancos 45, porque ¿cuál es el tema hoy? Que los bancos empiezan a recibir un montón de pesos que tienen que colocar que el Banco Central ya se los quiere tomar. Pero claro, las empresas, en los bancos del otro lado ven la recesión, el aumento de la morosidad, pero para las empresas más o menos prolijas pueden encontrar todavía una oportunidad. Insisto, si creen que esto no va a ser una estabilización exitosa en one shot y va a ir por ese lado, ahí creo que hay una posibilidad todavía de tomar financiamiento para una economía que todavía tiene que soltar un poco más de tipo de cambio de inflación en el corto plazo. Y después, para mí, después va a bajar considerablemente. ¿Qué deberías monitorear? Más allá que esperamos contar con ustedes de acá a 30 días, pero ¿qué deberías monitorear para ver cuántas chances hay de que se dé un primer escenario de por ahí una estabilización exitosa con un crawling peg acelerando un poco, pero sin ese salto discreto y viceversa? ¿Cuáles serían los indicadores que vamos más a una segunda fase de corrección antes de entrar a una estabilización? Y yo decía, en el gobierno anterior la brecha cambiaria era todo, porque era un termómetro de la inconsistencia y la desconfianza del programa. Hoy, para ir al muy corto plazo, vos tenés que ir a la inflación semanal y tenemos que ver ese freno ahí y cómo impactan las tarifas cuando se aumenten y qué pasa con las paritarias. Porque si la inflación navega promedio al 3 semanal o un poquito más, está encontrando un piso que le va a ser difícil y claramente después vamos a empezar a ver datos de inflación, el mercado va a ver, che, esto no cierra, esto es devaluación, el campo no te va a liquidar, esto se empioja, etc. Entonces ahí yo creo que el partido está en la inflación de alta frecuencia hoy, Aníbal, para anticiparse. Y si la inflación está yendo a esos niveles, la brecha va a tener que irse, porque si no, porque nos va a parecer muy barato el dólar. Si la brecha va en cero con un crawling al 2, significa que el paralelo va en crawling al 2. Es más, estuvo convergiendo, pero va con inflación de 15 o 20. En algún momento las empresas van a decir, che, ahora mi facturación o mis salarios en dólares son altísimos, aprovecho y dolarizo ahora. Entonces, la segunda derivada de una inflación que no cede es que la brecha se va a tensionar. Yo entiendo que el equipo económico le va a dar batalla a eso, por eso a veces digo, ojo, que la brecha, como va y baja, tiene tal vez algunas herramientas para contenerla, pero creo que los termómetros van a hacer eso. Una primera cara del descalentamiento va a ser la inflación no baja y la segunda es la brecha se va a tensionar. Y en ese contexto, digamos, con estos posibles escenarios, algo que le está pidiendo el fondo y que obviamente genera todavía situaciones, mencionaste también algunas cuestiones, che, ¿cómo ves tema cepo y unificación cambiaria? Haciendo una salvedad que unificación cambiaria, mientras tengas impuesto país, que hoy desde el lado fiscal es muy importante, luce como difícil, ¿no? Sí, en un escenario en la cual yo tengo que recalibrar el esquema cambiario, pero venga con un programa, con algo de dólares, y el campo, yo me imagino ahí, se te abre un espacio importante para levantar los controles de cambio, al margen del tema del impuesto país, después lo hablamos, porque ahí ya vas a estar en un escenario tal vez más parecido a diciembre de 2015. Pensemos en el cual en estos 2 o 3 meses el gobierno logró avanzar con el pacto y le dio ese sustento político al programa. Yo te diría que ahí uno recalibra, hace una corrección de tipo de cambio final, flota, levanta controles y tal vez lo deja ya en un calling al cero. Te hiciste de dólares,
porque en 2 o 3 meses va a seguir recomponiendo reservas y licuando, y con ese salto adicional termino de licuar. Entonces, si ahí están confiados, el contexto interno más o menos aguanta, y te armaste de algo de capital político, yo creo que hay un montón de espacio para eso. En el plano donde no tenés que hacer esa corrección, bueno, vos vas a tener que convivir un poco más con ese famoso overhang, con el exsobrante de pesos. Ahí la licuación va a seguir siendo paulatina, pero vas a tener tal vez menos espacio para levantar los controles de cambio. Entonces, tal vez ahí no venga, a mitad de año tenga que venir más llegando al final del año, tal vez, me lo imagino. Y ahí habrá que ver cómo de alguna manera compensan el tema del impuesto país con los impuestos. Y ahí políticamente ganancias empieza a ser clave de vuelta. Pero yo creo que puede haber un espacio, Aníbal, no de corto, pero sí, vamos a decir, 3, 4, 5 meses, en el cual se den las condiciones para levantar los controles de cambio. Insisto, para mí es más fácil con una recalibración final del esquema cambiario. Obviamente, para poder hacer eso, yo tengo que tener el frente social y el frente político controlado, bajo control. Si no, no hay ninguna posibilidad. Porque la economía puede resentirse un escalón más, pero ya quedó sobreajustada y estabilizada. Paul. No, está muteado todavía. Trasladarle simplemente dos preguntas del público. Uno habla de que tiene una visión distinta de la que se expresó que maquinarias agrícolas, ¿por qué caería si el agro va a estar muy positivo? Y por el otro lado, algún comentario sobre el tema blanqueo de capitales, si está en la agenda. Tema maquinaria agrícola venía en 2021 y 22 con muchísimo anabólico. ¿Cuáles eran los anabólicos? Por un lado, los externos, la salida de la pandemia se duplicaron los commodities. Por otro lado, tenés una economía con cepo, con mucho bombeo fiscal y monetario, con tasas de interés negativas. Los chacareros no podían hacer nada con los pesos, los productores, porque un plazo fijo perdía, porque se licuaba, no podían pagar importaciones. El exceso de pesos llevó a hacer compra de bienes de capital. Esto se vio en maquinaria agrícola, también en pick-up, por ejemplo, muy por encima de lo que es un mercado normal. Entonces, ya del año pasado, transitando la sequía, además que tiene todo un lag, lo que es maquinaria agrícola, empezó a sentir fuerte el bajón y ahora, si ya no tengo exceso de pesos y muchos productores ya actualizó maquinarias, lo que va a sentir el sector es que no va a tener ese anabólico que venía teniendo. Entonces, la recomposición de la campaña le va a marcar la salida, pero yo veo tal vez unos primeros meses, bueno, enero dio menos 40%, febrero, marzo va a dar en líneas semanales, tal vez el año termina en menos 10, menos 15, con un segundo semestre en que ya empieza a estar empatado un poco positivo, pero el año te da negativo, sin lugar a dudas. Ahora, te da negativo porque venís transitando toda esta fase de corrección, pero están en el final del año con una dinámica expansiva, porque ahí va a empezar a sentir la recomposición de la cosecha, que como dije antes, ojo que la recomposición de la cosecha es parcial, es del 50%, no del 100% de todo lo que se perdió, y hay mucha deuda a pagar, hay mucho crédito a pagar, hay mucha todavía cautela en el sector, con lo cual crédito de largo plazo a tasas blandas hasta que no se estabilice no va a estar. Entonces, tenés un primer semestre para el sector negativo, que insisto, se va a compensar solo parcialmente con una mejor dinámica en el tercer y cuarto trimestre. Con respecto al blanqueo, bueno, era parte de la ley Omnibus. Y ahora la renegociación a través del Pacto de Mayo eventualmente van a intentar de reincorporarlo. Más tarde o más temprano el blanqueo va a estar. Entonces, eso puede ayudar. Pero yo creo que hasta que no esté estabilizada la economía, el impacto va a ser marginal. Si la economía está estabilizada, ya está arreglada, y uno pone un blanqueo, que dudo que tenga tal vez el éxito que tuvo el blanqueo de Macri, porque la gente se ha quemado mucho, eventualmente puede ayudar a acelerar el proceso post-estabilización. Pero tarde o temprano debería estar. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Claro, como siempre, interesantes los enfoques y está bueno de nuestra perspectiva el marcar esto claramente, ¿no? Hay un camino, si todo va fluyendo de una manera, pero sigue habiendo una posibilidad concreta de situaciones inesperadas, o por lo menos que compliquen el panorama y hay que estar atentos y hay que
hay que participar de los comités de inversiones y escucharte de vez en cuando. Así que, nuevamente, agradecerte la presencia, te comprometemos de acá a un par de semanas y agradecer a todos los participantes de esta reunión. Los esperamos en los próximos eventos y, como siempre, estamos a disposición para profundizar algún concepto que te queda. Saúl, ¿alguna Gracias, cosa más? Aníbal. Un placer para mí. Después les comparto la presentación como Dale, siempre. por favor, Gracias y a nada. que Les quedamos en recuerdo que contacto. va a estar publicada en YouTube, ¿sí? La presentación tuya y si perdón, la exposición. Y si alguien necesita la presentación, que nos avise y podemos verla de acercarse. Bárbaro. Gracias, Aníbal. Gracias, Hasta la Saúl. próxima. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Adiós.